Que conste que te avisamos. No te lo puedes perder. Prepárate para anotar los imperables. Oye, vale, qué honor tener a Luis Palmero y a Henry Soto. Además, Henry Soto oficial, no me mandaron el genérico a comentarnos esta pieza de teatro de la que vamos a hablar, que es El Principio de Arquímedes, que además es una forma difícil de vender una pieza, porque el principio de Arquímedes es un principio de la física, si no me equivoco. Es una cuestión más de ciencia que de otra cosa. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, gracias por tenernos aquí, por la invitación y tal cual como tú dices, es un principio físico, pero realmente es una metáfora perfecta para lo que sucede en la pieza. De alguna manera los personajes se van hundiendo literalmente con cada una de las situaciones que se les van presentando en 1 hora y 10 minutos vertiginosos, ¿no? Un poco lo que hemos podido vivir en este primer fin de semana de estreno es que la gente quedaba un poco sin aliento tratando de atar los cabos que se van presentando mientras estos personajes literal se hunden en esta piscina. Por lo que he podido ver, es un poco como la película aquella La Duda, donde uno se enfrenta a algo que no sabe si es verdad o no, y entonces en realidad lo que te estás enfrentando es tu prejuicio. Así es. Así es. Y no solo el tema, hay dos temas acá que transcurren en toda la pieza, y uno es el abuso infantil y el otro es el señalamiento a priori, ese prejuzgar, ese prejuicio de uno sin investigar y simplemente empezar a señalar gente, pues, y el daño que puede esto ocasionar a no solo una persona, sino a instituciones y a cualquier cosa que nos pase. Y de eso va un poco esta pieza, ¿no? De hecho, hoy comentaba en otra entrevista que dice que el público queda como nosotros en el mismo elenco no sabemos si este señor es culpable o no. Está muy bien escrita, yo creo que es una pieza exquisita en su manera de contar del autor. Josep Miró, es una obra catalana. Esta pieza es ganadora de un premio en España en 2011, uno de los premios más importantes, el Born en Cataluña. Y ha sido una ricura hacerlo. Yo me la disfruto mucho, aunque es incómoda, bastante incómoda. Pero parte de la incomodidad no será que el público que los está viendo, que está participando de esa duda, también ha participado, como quizás hemos participado todos, de esa condena pública pero anónima que te permiten hacer las redes cuando sale algo y dices qué horror, no, esto no debería estar o esto debería estar preso, y luego cuando estás allí físicamente, que ves físicamente al personaje, es decir, hay una diferencia radical entre condenar a la distancia de que sueltas el celular y sigues comiendo, claro, a condenar allí sentado viendo que el otro es un ser humano. Así es que precisamente ahí te están señalando a ti. Y entonces comienzas a sentir lo que siente el que tú pudiste haber señalado. Ok, y esta pieza, que además hay que reconocer, lo que dijiste del premio es muy importante, porque además hay toda una tradición en este momento, en los últimos 20 años, de dramaturgia catalana increíble, de cosas que han salido de Cataluña, y además autores muy dispuestos a ceder los autores, los derechos de autor, a buscar la manera que se presenten por toda Iberoamérica. El esfuerzo catalán en ese sentido es importante. ¿Cuál ha sido la reacción del público? Porque claro, tú hiciste algo muy sabio, tú dijiste 1 hora y 10. Me encanta cuando alguien presenta una obra de teatro y dice, mira, esto es 1 hora y 10, tranquilo, relajado, porque es verdad que a veces en teatro uno se excedía, ¿no? Ojo, creo que es una pieza que tiene las curvas necesarias para disfrutar esa 1 hora y 10, ¿no? Hay su buena cuota de comedia, hay su buena cuota de reflexión, pero sin duda se vuelve incómoda cuando empieza el señalamiento. Y ahora tú mencionabas cómo es esa sensación del espectador o cómo queda el espectador. Y creo que queda con esas ganas de señalar. Es impresionante cómo la gente luego de salir de la sala, es interesante también, ¿no? Que se genere una conversación post-obra. No es un signo de nuestros tiempos la desconfianza. O sea, esto se está comentando ahorita en sociología política, por ejemplo, nadie confía en instituciones. El COVID nos llevó a desconfiar de todo lo que leíamos, inclusive de lo que nos decían instituciones, que supuestamente eran las que sabían, y luego 2, 3 años después nadie asume la responsabilidad de haber cerrado además las escuelas, por ejemplo, que es algo que mucha gente argumenta. Hay una desconfianza de todo lo que lees. Entonces, lo más rápido es condenar. La posición en la que estamos hoy en día como sociedad es condena o tira la piedra. Es mejor disparar y luego preguntar. Es mejor acusar y luego, bueno, cualquier cosa, bueno, qué lástima, pero yo tenía que estar seguro. Es un poder autoimpuesto, ¿no? Y se convierte entonces en esa necesidad de que
obligatoriamente tengo que cancelar al otro para sentir que de alguna manera hubo una resolución. Y es interesante eso, las personas que han tenido la oportunidad de ver la película La Duda o que han tenido la oportunidad de ver obras como por ejemplo Terror en su momento, que también tenía una votación del público Sí. en vivo y en directo mientras tú veías la pieza, va un poco de esto, ¿no? La gente nos ha comentado que se han sentido detectives viendo la obra, porque además tiene una estructura, lo que decía Henry, está escrita de una manera maravillosa. O sea, es de estos textos que al momento en que nosotros tuvimos la primera lectura nos llamó muchísimo la atención porque son letras que literal te atraviesan. Y lo interesante que logra el autor es que en la estructura está descompuesta. O sea, esta pieza arranca ya con un momento clímax y te va explicando por qué arrancó de esa manera y vas atando cabos y dices, ah, claro, esto fue lo que sucedió minutos antes, por Y eso hay es que gente ella que lo está cambia de acusando. opinión, hay gente que cambia de opinión de su primer prejuicio a cómo termina la pieza. Bueno, yo creo que ahí Es que vas cambiando de opinión a medida que transcurre la obra. Yo creo que en el primer cuadro pues dices no, es culpable. En el segundo dices no, pero no tanto. Y, no, pero sí es. Y terminas en esa duda, ¿no? Que Y es lo ustedes como importante. actores, porque una de las leyes de la actuación, Es deep, ojo, muy no hay nada difícil. escrito sobre piedra en actuación, pero una de las cosas que siempre le decían a uno en cualquier taller es no juzgues a tu personaje. Si tú juzgas a tu personaje como el bueno o el malo, ya estás tomando una postura y esto no te ayuda. En este caso, ¿cómo hacen ustedes o sea, cómo hacen? Porque si supuestamente uno realmente al final no sabe, o sea, sobre todo los que están adentro, ¿cómo hacen? O sea, se limitan a la acción, se limitan al texto, ¿cómo hacen para no darle una intención que dé a entender si realmente lo hizo o no lo hizo? bueno, hay una decisión, sin duda alguna, mi personaje, yo interpreto Jordi, que es este profesor de El natación, acusado es quien. que de alguna manera, exacto, están señalando, ¿no? Digamos que todavía no ha sido acusado propiamente, pero es el que empieza a recibir el señalamiento. Yo como actor tomé una decisión en cuanto a la trama, y es una decisión que tomamos directamente con el director, que incluso mis compañeros no saben. El personaje Henry no tiene idea si realmente Jordi lo hizo o no. Al final todo esto va poniendo un poco en contexto a la gente que nos escucha. Esto es una piscina de natación en donde está la directora, que la interpreta María Alejandra Martín. Hay dos instructores de natación, que son Egon Ilka y mi persona. Y está Henry, que interpreta a uno de los padres que tiene a sus hijos inscritos en la piscina de natación. Y Jordi es un personaje que es muy extrovertido, es muy abierto, no tiene prejuicios en mostrar su cariño, en tener gestos de afecto. Y precisamente lo que sucede es eso. Hay un gesto que es mal interpretado, que además es comunicado de una manera que ahí es donde empieza la duda, no sabemos si es realmente comunicado de una manera correcta o no, y empieza a ser señalado, y lo que sucede es que se convierte en una bola de nieve, y ahí es donde viene la metáfora de que toda la información que se empieza a generar hunde a la piscina literalmente, pero se lleva con ello a la directora, se lleva con ello a los padres y se lleva con ello a los instructores, ¿no? Entonces, No sabría de lo que me estás hablando, honestamente no he vivido nada parecido. Vamos a escuchar a Dua Lipa en Training Season y vamos a volver porque esto es un tema interesantísimo. Por favor, dígaselo a alguien.